soñamos, proponemos, nos esforzamos, pero como recién cantábamos, Dios lo supera todo. Ahora, si bien es cierto que gran parte de ese ADN se manifiesta en nuestra vida, el ADN se puede dañar. Hay agentes biológicos, físicos, químicos, mutágenos que se llaman, que pueden dañar esa cadena de ADN. El ADN se puede dañar. Pero ¿sabes? Hay algo que la ciencia no conoce. Y es que el ADN se puede redimir. En esta Semana Santa estamos celebrando esto en Cristo Jesús. Ese ADN encontró redención. Hay un ADN biológico que se expresa en nuestra vida natural, pero hay un ADN espiritual que podemos encontrar cuando construimos nuestra identidad en Cristo. Por eso dice, si vas a aplaudir, aplaudí fuerte. Por eso dice la palabra, en Cristo soy nueva criatura. Y el gran tema, y quiero cerrar en esta noche con esto, es que juntos podamos entender qué es esto de decodificar el ADN. Tenemos en Cristo la oportunidad de encontrar y de poder llegar a ser una nueva persona en Él. Tener una nueva identidad, tener un corazón nuevo, un corazón de carne, como predicaban los profetas. Poder ser una nueva persona en el Señor. Por favor, si me acompañan con la palabra Juan, capítulo 8, versículo 14. Juan 8, 14. Un día a Jesús lo acusan de que su ministerio era falso. Y él dice estas palabras. Juan 8, 14 dice: mi testimonio es verdadero porque sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Saber quién soy, saber de dónde vengo, saber a dónde voy. Eso constituye realmente la esencia, el sentido, el propósito de la vida de un ser humano. Propósito, el pastor Diego estuvo toda la tarde, ¿verdad?, hablando y enseñándoles de esto, ¿verdad? Propósito es lo que Dios pensó en vos. Propósito es para lo cual el Señor te creó. Si fuiste creado para hacer algo que Dios tenía en su mente, y descubrir eso es poder descubrir nuestro propósito. Y eso es lo que constituye ese ADN. Ese ADN que se manifiesta en nuestra vida personal, ese ADN espiritual, y ese ADN que se va a manifestar, ese ADN espiritual, se va a manifestar, ese ADN ministerial, se va a manifestar en lo que hacemos también en nuestro servicio al Señor. Cuando nosotros conocemos a Cristo, se enciende en nuestro corazón una pasión por Él. ¿Cuántos dicen amén? Les doy otra oportunidad, porque de pasión no tenía nada esto. Cuando conocemos al Señor, nuestro corazón se llena de pasión por Él. Ahí está mejor. Y descubrimos que en Él de veras vale la pena poder vivir gastando nuestra vida en el servicio del Señor. Y todo lo que hagamos, todo lo que invirtamos en nuestro servicio al Señor, es expresión de ese ADN ministerial que también cada uno de nosotros vamos a tener. Por eso cabe la pregunta: ¿cuál es nuestro ADN? ¿Cuál es nuestro ADN espiritual? ¿Cuál es nuestro ADN espiritual? ¿Cuál es nuestra misión acá en la tierra? ¿En qué vamos a dejar nuestra huella digital sobre los otros? ¿Sí? ¿Qué cosas son las que van a afectar la vida de otros? Y acordate que Dios nos hizo únicos. Si bien todos somos más o menos parecidos, todos tenemos 2 orejas, 2 ojos, una nariz, una boca. ¿Hay alguien que tiene 4 orejas? No. ¿Hay alguien que tiene 3 narices? Todos somos más o menos parecidos. Pero ¿saben? Hay un 0,01% de nuestra cadena de ADN en que nos diferenciamos. En el 0,01% somos diferentes.
El 99,99% todo ser humano comparte prácticamente las mismas cualidades por ser parte del ser humano, del ADN humano. Por eso es el genoma humano. Pero en el 0,01% nos diferenciamos y allí está tu singularidad. Allí está la máxima expresión de la creación de Dios. Dios te puso para algo concreto en la tierra, algo que solo vos podés hacer y algo que nadie más que vos lo puede hacer. Allí está tu sello, ahí está tu huella digital. Ahí está tu singularidad, tu aporte para este mundo y para el lugar donde Dios te puso. Por eso yo me pregunto, ¿no? ¿Qué es lo distintivo mío? ¿Qué es esa cuota, esa gracia extra que Dios puso allí, que me diferencia de los demás? ¿Saben? Cuando Jesús aparece en escena, por favor acompáñenme en Lucas capítulo 4. Cuando Jesús aparece en la sinagoga, en su pueblo, dice que se le dio a leer el rollo de Isaías y comenzó a abrirlo y justo buscó un texto, no fue casualidad, buscó un texto en la palabra que lo definiera, un texto que describiera quién es. Buscó un texto en el cual él pudiera identificarse, construir su identidad. Y allí dice la palabra en Lucas 4, 17 al 19, ¿no? Dice que halló. Cuando halló ese texto, es decir, buscó, no le dieron el libro y le dijeron, mirá, lee Isaías 61. Le dieron el rollo y le dijeron, lee esto. Dice que buscó. Cuando halló esa palabra en las Escrituras que lo identificaba, dice que habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice que enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todo el mundo en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. De alguna manera el Señor le estaba diciendo a los paisanos: yo soy aquel de quien habla estas escrituras. Yo soy aquel que está reflejando este versículo. Yo confieso con mi vida esta escritura. Esta palabra es para mí. Esta escritura determina mi ministerio. Esta escritura está definiendo quién soy. Y uno puede ver a lo largo de los evangelios la obra, el ministerio del Señor, cómo realmente corroboran que de cierto lo que el profeta Isaías había descrito no era más que el reflejo y un resumen de todo lo que el Señor representaba su ministerio. Entonces el Señor podía encontrar en la Escritura un pasaje que lo definiera, ¿sí? Jesús encontró ese pasaje que hablaba de... Yo quisiera dejarles el desafío en esta noche de encontrar un texto, un pasaje en la Escritura que pueda definirte. Si alguien te pregunta ¿quién sos? O si vos te preguntas ¿quién soy? ¿Cómo respondes eso? Uno puede decir, bueno, soy estudiante. Ok, ser estudiante está muy bien, pero no solo sos eso. Uno puede decir, bueno, soy pastor, soy comerciante, soy médico, soy esposo, soy padre. Todo eso es bárbaro, pero no sos solo eso. Esas cosas no nos definen, esas cosas no representan toda nuestra identidad. Y no solo el Señor Jesús encontró un texto en la palabra que lo definía, sino dice el Evangelio que Juan el Bautista, dice que vinieron a Juan el Bautista y le preguntaron: ¿quién sos? ¿Eres el Cristo? Y él respondió: no, no soy el Cristo. ¿Eres Elías? No,
No, no soy Elías. ¿Eres un profeta? No, no soy un profeta. Bueno, Juan, decinos quién sos, porque los que nos mandaron a preguntar tenemos que llevarle alguna respuesta. ¿Quién sos? Y Juan también había encontrado en las Escrituras un texto que lo definía. ¿Se acuerdan lo que dijo Juan? Él dijo, soy una voz. También cito al profeta Isaías. Soy una voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Juan el Bautista también encontró en las Escrituras una palabra que lo definía. Soy una voz que clama en el desierto, preparad el camino en el Señor. Qué bueno es encontrar en la palabra un texto que te defina, un texto en el cual vos puedas construir tu identidad. ¿Saben? Desde que me convertí hace muchos años atrás y muchos kilos atrás también, desde que acepté al Señor, allí, me acuerdo desde que empecé a predicar por primera vez a los 16 años en un culto de jóvenes, hace mucho tiempo, y desde que empecé a predicar desde ese momento, lo hice en forma ininterrumpida. Siempre estuve predicando, no tengo recuerdos sin haber estado ministrando en la palabra. ¿Y sabe por qué? Porque creo que encontré el propósito de Dios para mi vida en esto. Intenté aprender trompeta con muy buenos profesores. No faltó un mes para darme cuenta que la trompeta no era para mí. Me encanta, me gusta mucho, pero no era para mí. Creo que allí hay una singularidad de Dios, hay un carisma de Dios, hay una gracia que Dios me dio para hacer esto, ¿verdad? Y cada uno de nosotros tenemos una singularidad de parte de Dios, un aporte para poder edificar la iglesia y extender su reino. Juan lo había descubierto también, y esto es maravilloso. Cuando Jesús fue a esa sinagoga, anunció realmente quién era, anunció su identidad, pero anunció el propósito. Toda la tarde ustedes estuvieron viendo sobre esto, por el cual estaba viniendo a la tierra. Y Lucas 4, como leímos, dice así: por cuanto el Espíritu me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. De alguna manera el Señor está dando a conocer para qué fue llamado y para qué fue enviado por el Señor, ¿sí? Simplemente el Señor Jesús dio a conocer cuál era su ADN, decodificó su ADN. El Señor manifestó con la lectura de este texto cuál era su esencia, cuál era su ADN, ¿sí? Y la verdad que necesitamos tener revelación de Dios. ¿Cuántos la quieren? Para entender cuál es nuestro ADN y para poder también discernir cuál es ese 0,01% que nos hace singulares, que nos hace distintos al otro, que nos hace alguien especial. Sos la máxima expresión de Dios, sos una persona maravillosa, sos especial. Decirle al de al lado, pero con cara de fe, decirle al de al lado, sos especial. Miralo bien con cara de fe, decirle creyéndolo, sos especial, sos maravilloso, sos maravillosa. ¿Saben? Dios nos creó de esta manera, Dios nos hizo así, ¿sí? Dios nos hizo así, de una manera preciosa. ¿Saben? Era simplemente decir una frase buena. ¿Saben? Cuando descubrimos nuestra esencia, cuando descubrimos nuestro ADN, esto es realmente sanador. Cuando descubrimos para qué estamos en la tierra, es totalmente sanador. Cuando yo descubro quién soy, esto es totalmente sanador. Porque cuando yo no sé quién soy, empiezo a ser de acuerdo a los ojos de los otros. Empiezo a querer dar respuesta
respuesta de acuerdo a las presiones de los demás. Cuando yo no tengo claro quién soy, lo único que tengo claro es la frustración, es la opresión y es el sentido de presión que tengo a mi alrededor, porque lo único que quiero es complacer a los que tengo a mi alrededor. Porque no sé quién soy, porque no tengo clara mi identidad. Y cuando no tengo clara mi identidad, estoy en un problema, porque no encuentro gozo, porque no encuentro felicidad, porque no encuentro mi lugar. Hay personas que caminan, deambulan, van de un extremo al otro y todavía no encuentran su lugar en la tierra, no en la ciudad de Buenos Aires, en la tierra, porque no, bueno, se dice por ahí que el que no sabe dónde va, cualquier colectivo le lleva, ¿no? Es decir, yo tengo que tener claro a dónde quiero ir para saber bien cuál es el camino que tengo que tomar. Entonces, cuando comprendo cuál es mi huella digital, cuando encuentro en la palabra una escritura que me define, esto es sanador, esto es liberador. Primero, porque libera ese potencial que hay en mí. Al saber quién soy, empiezo a desarrollar ese potencial que el Señor puso en mí, de acuerdo a ese ADN espiritual que Él me dio. ¿Sí? A veces algunos hermanos con buena intención, ¿no? Dicen, pero pastor, ¿por qué no hacemos esto, aquello, así? ¿Por qué no hace así, así, como lo hace tal pastor?